de 10 años obtengan la plaza sin opositar. El Gobierno ha logrado sacar adelante el resto de decretos que se convalidaban hoy. También el de las mascarillas, que cuenta con el respaldo parlamentario para dejar de ser obligatorias en exteriores. Se convalida en plena quinta ola y con varias comunidades en contra. Entre ellas el País Vasco, que acaba de informar del mayor número de contagios en un día de toda la pandemia. Y Andalucía, que espera autorización de los tribunales para poner el toque de queda en las zonas con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Muchos hacen malabares estos días de vacaciones para no faltar a la cita. He planeado las vacaciones según la segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, en el País Vasco tienen un excedente de 40.000 dosis por anulaciones, la mayoría porque el pinchazo les coincidía con viajes y no han renunciado a ellos. Esto era una prioridad, entonces he pospuesto el tiempo libre. Otro motivo muy habitual: citas que habían sido reservadas por personas que ahora han resultado contagiadas. Solución: abrir la autocita a los menores de 12 a 16 años. Euskadi es la primera comunidad en hacerlo. Me parece muy acertada esa medida, sí, sobre todo hay estocaje de vacunas, puesto que ahora el mecanismo de transmisión fundamental del virus es en las reuniones de jóvenes sin mascarilla. Casos de anulación se ven por toda España. Voy a posponer la vacunación para después de vacaciones, porque así me puedo ir antes. O como Javier, que empezó a encontrarse mal un día antes de ir a vacunarse. Hablé con la enfermera y al decirle que tenía síntomas, lo primero que hicieron fue anularme la cita de la vacuna del día después. Desde la Sociedad de Médicos de Atención Primaria explican que la anulación de citas no es un problema generalizado, pero insisten en la importancia de que nos amoldemos para acudir a vacunarnos en nuestro lugar de residencia. Existe una historia digital única y perderíamos información acerca de efectos secundarios, posibles COVID para poner la segunda dosis. También explica para facilitar la previsión de dosis que necesita cada comunidad. Todos coinciden, hay un problema en las administraciones públicas con los interinos y hay que solucionarlo. El Gobierno acepta que el decreto ley se tramite como proyecto de ley y que los interinos que lleven más de 10 años en su plaza no tengan que presentarse a la oposición. Estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo. De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición. Pero esto no convence a todos. Algunos grupos dicen que el problema lo ha creado el Estado y el pato lo van a pagar los interinos. Que el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Partido Socialista de España está planteando el mayor ERE de España. Abre la puerta a posibles despidos y subcontrataciones. Impide, mediante las tasas de reposición, contar con el personal necesario para el correcto funcionamiento de la Administración. Ustedes lo que van a hacer es el mayor ERE de la historia y que las condiciones, incluso de despido y de indemnización, no se las consentirían a una empresa privada. Esquerra y Unidas Podemos han votado sí después de intensas horas de negociación. Han acordado que las comunidades autónomas tengan cierto margen de maniobra. En nuestras administraciones podremos hacer que las convocatorias de oposición, esas pruebas no sean eliminatorias. Pues no es que estemos satisfechos con el contenido del decreto, pero sí que creemos que se está produciendo avance importante. Si se tramita como proyecto de ley, según el Gobierno, podría aprobarse para octubre. Por ello, no podemos por todas las... Quieren echarnos con unas oposiciones injustísimas. Yo en 18 años llevo muchos años haciendo bien mi trabajo. La única solución que hay para este abuso de temporalidad es la fijeza. Esa era la protesta de los trabajadores interinos en la puerta del Congreso. Aseguran que llevan años, hemos escuchado esos testimonios, trabajando como funcionarios y que pasar ahora por una oposición es injusto. Creen que el decreto va en contra de su futuro y piden optar a la fijeza por su experiencia. Y en Alemania son 170 los fallecidos por las inundaciones y 155 personas siguen sin aparecer. Las pérdidas económicas se calculan en 2.000 millones de euros. El Gobierno federal concede una ayuda inmediata de 200 millones y los estados federados otros 200 millones. Estas ayudas podrán ser ampliadas y se establecerá un plan de reconstrucción de las infraestructuras dañadas. 200 agentes participan en una operación en la Junquera contra las falsificaciones de marcas. De momento hay 10 detenidos. Es la segunda operación en menos de 2 años en esa zona convertida en el centro de las falsificaciones de Europa.
Y los Mossos d'Esquadra han detenido a 4 jóvenes, uno de ellos es menor de edad, a los que se acusa de provocar de forma intencionada un incendio ayer en Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona. Una patrulla los vio salir corriendo, al parecer un vecino facilitó un vídeo. Hoy también se ha sabido que los acusados de provocar en 2009 el incendio de Horta de Sant Joan en Tarragona, en el que murieron 5 bomberos, cumplirán finalmente una pena de 4 años de prisión. 12 personas han perdido la vida en el metro de Sensú. En total, la cifra provisional de fallecidos es de 25, pero se teme que sean muchos más. No es una alcantarilla, sino el interior del metro en Sensou, la capital de Henan, y esto es uno de los momentos más críticos que se vivieron ayer en esta provincia central de China, azotada desde el lunes por las lluvias más fuertes de los últimos 1000 años. Nos hemos tenido que sujetar al carril del túnel para poder salir. El torrente era tan fuerte que algunos fueron arrastrados, dice este chico. Otros se quedaron atrapados dentro de los vagones. Rompimos un trozo de ventana para que entrase un poco el aire. El agua llegó hasta mi cuello, dice esta chica. Hoy las fuentes oficiales han confirmado que 12 personas perdieron la vida ahogadas en este tramo del metro. Además de la capital, otras 11 ciudades viven los efectos de las severas inundaciones después de que los afluentes del río Amarillo se desbordasen. Hay 100.000 personas evacuadas y 30 embalses al límite de su capacidad. Muchos hospitales y escuelas se quedaron sin luz y todavía no se han restablecido líneas de tren, siguen cerradas varias carreteras y suspendidos o retrasados muchos vuelos. En las redes chinas también hay infinidad de vídeos que muestran la dimensión de estas inundaciones. Henan tardará días en recuperarse y el nivel de alerta sigue siendo el máximo porque aunque las fuertes precipitaciones puedan parar esta noche, según las previsiones, lloverá durante 3 días más. Según los meteorólogos, aunque es temporada de lluvias, estas fuertes tormentas han sido inusuales y que incluso es cada vez más difícil prever el grado de daños que van a dejar y activar la prevención. El precio de la electricidad es hoy el más caro de la historia, por encima de los 106 euros el megavatio hora. Mañana da una ligera tregua y baja hasta los 101 euros, pero aún así seguimos con datos récord. El Congreso aprueba la bajada del IVA del 21% al 10% y la suspensión del impuesto de generación eléctrica para rebajar la factura. Los grupos lo apoyan, pero con duras críticas al Gobierno, incluidas las de Unidas Podemos. La vicepresidenta Teresa Rivera ha dicho que ya ha trasladado a Bruselas la necesidad de cambiar el mercado eléctrico porque, dice, el Gobierno español no puede actuar solo. No se trata de una situación exclusiva de España. No se trata de una situación que pueda resolver tampoco exclusivamente el Gobierno de España. Hay quien dice no podemos hacer nada. Nosotros desde Unidas Podemos pensamos que sí. Creemos que el Estado puede actuar y debe hacerlo de forma urgente. Voy apagando luces por todos sitios. Cuando voy al cuarto de baño ni la enciendo. Por ejemplo, en lavavajillas intentar ponerlo menos, pero claro, el aire ahora con el calor que hace es más complicado. Tratamos de poner las cosas a una hora o a otra, pero al final es muy difícil cambiar de hábitos. La preocupación de los consumidores por el precio de la luz se ha trasladado a las tiendas de electrodomésticos. Nevera, horno, aire acondicionado suponen hasta el 70% del gasto eléctrico en el hogar. La clave del ahorro, nos cuentan los comerciantes, es la eficiencia. Si sumamos y nos vamos todo a electrodomésticos de alta eficiencia energética, podríamos estar ahorrando casi la mitad de lo que es nuestro recibo mensual, de lo que es la parte de consumo, obviamente. Nuevos aparatos con menor consumo que además son programables para aprovechar los horarios más baratos sin perder el sueño. El inicio diferido es que nosotros podemos programar directamente el encendido, con lo cual lo podemos poner perfectamente a las 6 de la mañana y a las 7:30, 8 estar lista. Ahorrar pasa también por cambiar las bombillas de incandescencia por lámparas LED, que consumen una quinta parte, o poner el aire acondicionado a 25 grados o más. Estás dispuesta a pasar un poco más de calor porque no sabes hasta dónde va a llegar el precio. No ponemos demasiado, cuando ya no podemos más y a temperaturas a lo mejor a 27 grados. Y algo más que puede ayudar es rebajar la potencia contratada. Ahora el sistema permite, recuerden, contratar 2 potencias para adaptar nuestro consumo. El Reino Unido acusa a la Unión Europea de socavar su soberanía sobre Gibraltar. Dice que los planes de Bruselas no respetan el acuerdo al que llegó con España sobre el estatus del Peñón después del Brexit. Para hablar sobre el tema ha viajado a Londres el nuevo ministro español de Exteriores.
Pues sí, acaba de llegar a Londres y ahora mismo está manteniendo una reunión con su homólogo británico en este edificio que tengo a mis espaldas. Según una nota del propio ministerio, dicen que están renovando varios memorandos sobre Gibraltar, entre ellos el de la cooperación policial y aduanera, a la espera de que haya un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, porque en el Peñón no rige el acuerdo del Brexit. Bruselas propone que las aduanas en los puertos y en el aeropuerto de Gibraltar sean controlados por agentes españoles, mientras que para el Reino Unido esto es un ataque a su soberanía y exige que lo hagan los agentes del Frontex, de la Agencia Europea de Fronteras. Sea cual sea el acuerdo al que lleguen la Unión Europea y el Reino Unido, debe tener el visto bueno del Gobierno de España, que tiene derecho a veto.